Sí, leíste bien el título. Soy un cazador de demonios certificado, incluso reconocido por el gobierno. Mucha gente cree que los demonios son simples fantasías paranormales, casos de posesión del alma humana, cosas sacadas de películas como El Exorcista o El Conjuro. Pero, en realidad, nuestro propio gobierno utiliza demonio como término general para referirse a demonios, momias, hombres lobo y a otras criaturas que deambulan en la oscuridad de la noche. Aclaro esto desde el principio. Si Dios existiera, no habría creado ni la mitad de lo que he presenciado, te lo aseguro. ¿Has oído hablar del Grunts? Se trata de una pequeña bestia, fea y combativa, que desprende un olor a cadáver en descomposición mezclado con cebollas. ¿Quién diseñaría una abominación así para aterrorizar a los agricultores que trabajan día a día? Llevo casi 13 años en esta profesión y aún me sorprende haberlo aguantado tanto tiempo. A veces, casi llego a pensar que lo habría acabado yo mismo. Este trabajo es un infierno y te pasa factura. Soy un cazador extremadamente codicioso, que solo obedece a sus superiores, y eso me desgasta. La mayoría de las criaturas del inframundo con las que me he topado no son lo que pintan, simplemente tratan de sobrevivir y ver otro día, como el resto de nosotros. Muchas de las exterminaciones que realizo no están justificadas. Estas criaturas son seres vivos que, en teoría, merecen el mismo derecho a existir que cualquier otra forma de vida en este planeta. A menudo, mato o capturo demonios dóciles que no desean hacer daño, pero mi ansia de dinero me hace pasar por alto ese detalle. Cuando comencé, justificaba mi labor diciendo que ayudaba a la humanidad, pues creía que la mayoría de estas criaturas amenazaban el sueño americano. Sin embargo, siempre sospeché que lo que en realidad pretendían era experimentar con ellas o usarlas en algún desastroso proyecto científico. Al principio no me importó. El dinero era muy tentador. Pero, con el tiempo, esa carga empezó a pesar. Claro, me he topado con algunos individuos que cazan humanos por deporte, pero la mayoría solo desean pasar el resto de sus días en soledad. Basta ya de mi discurso de autocompasión y arrepentimiento. Solo quiero que sepan que estos demonios no son tan gloriosos como muchos creen. Ahora déjenme contarles uno de mis primeros trabajos. Joven, arrogante como un demonio y despiadado como la pólvora, estaba siempre listo para apretar el gatillo. Recibí un mensaje de un número desconocido que incluía las coordenadas para recoger el expediente de mi próximo encargo. Llegué a un hotel abandonado y me dirigí a la habitación número 19. Abrí la puerta de golpe. El lugar estaba cubierto de polvo y encontré, sobre una cama infestada de cucarachas, una carpeta impecable. La abrí y hojeé su contenido. El destino era un pequeño pueblo costero en el norte de Florida. El objetivo, el abismo. Según el expediente, medía 2,7 metros de altura y pesaba 180 kilos. Estaba cubierto de un largo pelaje negro, comparable a la oscuridad de la boca de un lobo, y poseía un imponente par de ojos rojos y brillantes. También se mencionaban dientes tan afilados como navajas y unas garras de 12,7 centímetros, verdaderas máquinas de matar. En resumen, había informes de varios ciervos encontrados muertos, todos con un corte limpio en la garganta, junto con algunos avistamientos de los lugareños. Los llamados hombres de negro acudieron rápidamente para calmar los rumores, haciendo creer a los vecinos que se trataba de un enorme y rabioso oso negro que aterrorizaba el pueblo. Sí, esos hombres de negro, con sus trajes casi impecables, existen y, la verdad, son unos imbéciles. Me encargaron eliminar al objetivo. Todo indicaba que se avecinaba algo serio. Llegué poco después e hice un breve reconocimiento, lo que me llevó a buscar el bar más cercano. Había un local llamado Sundown, una especie de cabaña estilo tiki con las mejores margaritas de la playa. No contaba con mucha información, pero sabía que se había reportado una masacre de animales en la zona, así que por allí comenzaría mi búsqueda. Déjenme decirles que el gobierno sabe cómo proveerme del mejor equipo. Contaba con gafas de visión nocturna de alta tecnología, capaces de rastrear huellas a casi 1 kilómetro de distancia. Un rifle A-15 completamente equipado y mi inseparable 1911, que mi padre me regaló cuando era niño y que siempre llevo conmigo. Además, tenía un estimulante llamado Keo, fabricado con lo mejor que el gobierno podía conseguir. Básicamente, si sufría una lesión grave, como una pierna rota o una herida abierta considerable, con un solo golpe de este producto quedaba como nuevo en segundos, y me otorgaba fuerza sobrehumana durante un breve lapso. Qué increíble lo que esos individuos podían hacer ahora. También me proporcionaron trampas especiales, con forma de oso, capaces de partir la pierna de cualquier humano común. Al anochecer, empecé a colocar trampas en el bosque,
justo frente a dos casas donde se había avistado al abismo recientemente. Hay muchísimos bosques por estas zonas, incluso un enorme parque estatal cerca de un pueblo costero llamado Tates Hell. Suena interesante, ¿verdad? Investigué un poco y descubrí la historia de unos pescadores locales que afirmaban haber visto algo que llamaban un mono zorrillo. Sin duda, debía tratarse de lo mismo. Estaba posicionado a unos 800 metros de las casas, con mis gafas de visión nocturna puestas y escuchando a Fergie, mientras esperaba pacientemente, preguntándome si el abismo volvería a aparecer. Ya sé, Fergie, ¿no? Pero su repertorio es bastante bueno, especialmente cuando formaba parte de los Black Eyed Peas. Pasaron un par de horas sin novedades, y ya se me estaban acabando los chupitos de Jack Daniel, lo que empezó a irritarme. Entonces, alrededor de las 3, vi aparecer a la criatura al otro lado del bosque, cerca de las casas. Su aspecto cumplía con su nombre. Se erguía imponente en la oscuridad casi total, salvo por esos ojos rojos y brillantes que iluminaban la noche. Llevaba un chaleco verde oscuro con pequeños bolsillos en todas partes. Me pregunté de dónde sacaría un chaleco tan grande y por qué lo llevaba, ya que resaltaba demasiado sobre su pelaje negro. Había dejado un pequeño regalo en el límite del bosque, fuera de la vista de todos. 3 ciervos con un corte limpio en el cuello, de oreja a oreja. Lo vi acercarse al señuelo. De ese momento comprendí que esa criatura poseía un olfato extraordinario. Me acerqué, preguntándome si mi regalo lo enfadaría, pues pensaba que tenía competencia. Caminé junto a las casas, de frente al bosque, en un silencio sepulcral. Vi al abismo. Un terror abrumador me invadió mientras avanzaba con pasos suaves y cortos hacia los ciervos. Parecía reacia a acercarse y se detuvo un rato, quizá admirando su propia obra. Sentí el sudor recorrer mi rostro mientras sacaba lentamente mi rifle de asalto, cuidando de no hacer ruido. Finalmente, se internó en el bosque y, segundos después, uno de los ciervos salió disparado hacia el camino, sin cabeza. El abismo lanzó un chillido ensordecedor, cargado de ira y sed de sangre. Mis auriculares, que reproducían Me Mehavua de los Black Eyed Peas a todo volumen, vibraron intensamente al impactar, aunque, sorprendentemente, los cristales de las casas no se rompieron. Por supuesto, ese estruendo despertó a las familias dormidas. Pude ver luces parpadear y oí algunos gritos de terror. El abismo salió rápidamente, dirigiéndose a la primera casa con la intención de causar destrucción. Sabía que era rápido y letal. Apunté al objetivo, respiré hondo y comprendí que mi prioridad era alejarlo de aquellas familias. Solo tuve unos segundos para reaccionar. Me repetí a mí mismo, concéntrate, eres mejor que él, una y otra vez. Apreté el gatillo, descargando todo el cargador contra ese enorme príncipe de las tinieblas. Luego me acerqué, manteniendo el dedo sobre el gatillo. Intentó bloquear las balas con su corpulento brazo, pero pronto se vio abrumado y huyó hacia el bosque. Rápidamente, eché el arma al hombro y, sin dudar, lo seguí. Al adentrarme en el bosque, pude escuchar el pánico y la confusión de los vecinos. Sabía que la policía llegaría pronto. Seguí sus huellas, grandes y fáciles de rastrear. Mi plan funcionaba. Había mordido el anzuelo y lo había forzado a adentrarse en el bosque, donde mis trampas lo esperaban. Seguí el rastro bajo la luz de la luna, consciente de que no podría mantener el ritmo por mucho tiempo y que debía hacerlo caer en alguna trampa. Caminé durante 30 minutos a gran velocidad siguiendo las huellas. Luego reduje el paso, saqué mi petaca y bebí un trago de whisky bourbon, el néctar de los dioses. Al acercarme sigilosamente, noté que ninguna de mis trampas se había activado. Había dispuesto bastantes, pero ninguna funcionó. Me sentí frustrado. Las emociones me dominaron y empecé a pensar demasiado en mi sueldo y en mi currículum. Recobré la cordura y comprendí que estaba en medio del infierno de Tate, una zona devastada por una fuerza de la naturaleza que parecía enojada conmigo. Si mal no recuerdo, el infierno de Tate debe su nombre a un hombre que se perdió en ese bosque durante 7 días. Al llegar al borde, se desmayó y murió en el acto. Una forma de morir, en mi opinión, justo en la meta, pero sin la fuerza suficiente para llegar. Continué siguiendo las huellas, demasiado decidido a no dejar escapar ese dinero. Llegué a un claro y las huellas se desvanecieron. No quedó rastro alguno. Saqué mis gafas de visión nocturna y escudriñé la zona. No encontré ni un indicio. Miré lentamente hacia arriba y noté una mancha de calor en el árbol frente a mí que se extendía hacia las ramas superiores. La idea de mirar más alto me aterrorizaba. Dejé las gafas en el suelo, saqué mi 1911 y levanté la vista. Y, efectivamente,
Esos temibles ojos rojos me fijaron la mirada, como si penetraran mi alma. Se me revolvió el estómago y sentí como el whisky se intensificaba en mi interior. No disparé. Sujeté el arma con firmeza, fijado en el objetivo, paralizado por el miedo durante unos 10 segundos que se me hicieron eternos. Aún tenía mi arma de la suerte apuntándole, sabiendo que si movía un músculo, empezaría a disparar. En un instante, la criatura se desplomó, cayendo sobre sus enormes y corpulentos pies. Retrocedí mientras la adrenalina comenzaba a fluir. Estaba a punto de apretar el gatillo cuando el abismo habló, con un tono oscuro y condescendiente. «¿Qué quieres de mí, humano?» Si aún no me había asustado terriblemente, seguro que lo hice. La criatura hablaba. Jamás había escuchado un objetivo hacerlo hasta ese momento. No murmuré ni emití sonido, completamente atónito ante aquel coloso que se movía con majestuosa arrogancia. Se detuvo en seco y me miró fijamente. Noté que mis balas habían dañado su piel, de la que rezumaba una sustancia oscura, morada y sangrienta. Menos mal que el gobierno me proporcionó balas verdaderas para matar monstruos. Procedió a decir: «No cazo a los de su especie, así que ¿qué te importa conmigo? Realmente me dan lástima, criaturas repugnantes, siempre peleando entre sí». Asentí en silencio, asombrado. Es decir, esta cosa hablaba con fluidez, lo que me dejó lleno de preguntas. El abismo se acercó, mostrando sus relucientes y casi metálicos dientes. Con voz autoritaria dijo: «Quiero que me dejen en paz con los de su especie. Si se trata de los ciervos que mato, lo hago únicamente para entretenerme, para aliviar mi soledad». Giré la cabeza hacia un lado y susurré: «¿Qué demonios se supone que eres?». Sacó pecho con orgullo y empezó a reírse a carcajadas. Luego se calmó, me miró fijamente y añadió: «Seré el fin de tu miserable vida si no me dejas en paz, insecto». Esa amenaza me conmovió de inmediato y, en un cambio de actitud, le lancé una sonrisa arrogante antes de disparar 3 tiros directos a sus ojos rojos. El abismo se tapó la cara rápidamente. Después, aparté mi rifle de asalto de mi cuerpo y me deslicé entre sus piernas, sacando 2 cuchillos de mis bolsillos traseros. Golpeé y empalé sus 2 pies sucios. La criatura soltó un grito y rápidamente me puse de pie para dispararle en la espalda. Se giró y corrió hacia mí. Logré esquivar su primer ataque y salí disparando. Sin embargo, me alcanzó con facilidad, levantándome y lanzándome contra un árbol. Miré hacia arriba y vi uno de sus ojos completamente cerrado, del que aún rezumaba aquella sustancia oscura. Entonces, con tono orgulloso, dijo: «Estoy impresionado contigo. Eres ágil, pero pagarás con tu vida por semejante imprudencia». Me levanté y corrí hacia su derecha. Abrió sus bolsillos y sacó 8 cuchillos, cada uno el doble del tamaño de sus garras, y comenzó a lanzármelos con precisión. Esquivé la mayoría agachándome tras los árboles, pero uno se coló y me impactó en el muslo. Me mordí el labio y la sangre comenzó a brotar abundante. Guardé el cuchillo en mi bolsa trasera. La adrenalina me invadió y, en modo supervivencia, huí tratando de recuperar mi rifle de asalto. Utilicé mi 1911 para dispararle con fuego de supresión, esperando que mis tiros lo distrajeran y me dieran tiempo para alcanzar mi rifle. Esto no le agradó. Vi al abismo agacharse y saltar por los aires, generando una ráfaga de viento hacia mí. Luego aterrizó junto a mí, casi aplastándome como a un insecto. Rodé por el suelo, miré a mi alrededor y vi mi rifle a mi lado. Lo recogí. Pero en un instante, el abismo me abrió el pecho con un ataque fulminante. Retrocedí unos metros y pude oírlo gruñir, como si disfrutara de mi inminente muerte. Sin dudarlo, inyecté queo en la herida abierta de mi pecho. Aún en el suelo, tomé mi rifle y descargué una lluvia de balas contra la bestia. Tras 10 segundos, todas mis heridas se habían curado. Retrocedí sin dejar de dispararle. Estaba resistiendo todos los impactos, pero a un precio. La criatura empezaba a debilitarse. Me abalancé sobre él, disparándole a la cara. Se cubrió, claramente asustado de perder otro ojo. Entonces hice un movimiento rápido entre sus piernas, utilizando todas mis fuerzas para quitarle los cuchillos que llevaba en los pies. Comencé a cortar sus extremidades con furia. Cayó de rodillas y empecé a clavar mis cuchillos en su espalda, trepando hasta su cabeza. Extendió ambas manos hacia atrás. Logré esquivar el primer puñetazo, pero el segundo atravesó la parte inferior de mi cabeza. Pude oír al abismo gritar de terror.